Nuestro siguiente tema es momento de fuerza o momento de torsión. El momento de una fuerza o momento de torsión se puede definir como la tendencia a producir un cambio en el movimiento de rotación de un cuerpo. Y está dado por esta fórmula. L, que es el momento de torsión, es igual a multiplicar la fuerza aplicada por R, que viene siendo el brazo de palanca. ¿A qué se refiere esto? Aquí tenemos diferentes tipos de herramienta. Una llave L, así se le llama por su forma, en forma de L. Una llave perica y dos matracas. Noten que la longitud del brazo de palanca de esta matraca es mayor que el de esta. Y aquí tenemos también una llave Stilson. Nótese que el brazo de palanca de esta llave es mucho mayor al de las otras herramientas. Entonces, el brazo de palanca R se define como la distancia medida perpendicularmente a la línea de acción de la fuerza dada para causar un movimiento de rotación. El brazo de palanca no es otra cosa que la distancia desde donde va a girar la palanca hacia donde se va a aplicar la fuerza. Las unidades del momento de torsión, o también llamado torque, son las unidades de fuerza por distancia, es decir, el newton por metro para el sistema internacional. Pero también tenemos lo que llamamos kilogramos fuerza por metro del sistema internacional, y también es muy común encontrar libras pie para el sistema inglés. Entonces, el momento de torsión es igual a una fuerza por una distancia, pero del brazo de palanca. Y sus unidades pueden estar en newton metro, kilogramos fuerza por metro o libras por pie. Esto es importante. Si la fuerza tiende a producir un giro en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda, el momento de torsión se considera positivo, como el caso de los ángulos. Pero si el giro es en sentido de las manecillas del reloj, es decir, hacia la derecha, el momento se considera negativo. Aquí es importante mencionar que la fuerza aplicada se debe considerar perpendicular al brazo de palanca, es decir, que forme un ángulo de 90 grados. Es decir, así, 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 así. Como podemos observar, no es lo mismo querer apretar un tornillo. Como podemos observar, no es lo mismo querer apretar un tornillo a partir del punto de apoyo que si lo queremos apretar con una herramienta, aplicando una palanca. Si el tornillo lo queremos apretar en el punto de apoyo, va a ser más difícil. Pero si usamos el brazo de palanca, claro, entre más grande esté el brazo de palanca, será mucho más fácil apretar el tornillo. Pero también tiene un límite el brazo de palanca, porque de otra manera se puede doblar y no nos va a dejar apretar el tornillo o la tuerca. Ustedes también pueden hacer una prueba abriendo o cerrando una puerta de la parte cercana al marco. Es más fácil abrir o cerrar la puerta cuando se tiene una longitud desde el punto de apoyo o desde el punto donde va a girar. Es más fácil abrirla y cerrarla desde este punto que desde este punto. Ustedes también pueden hacer la prueba en su casa. Si yo quiero aflojar esta pieza, es más fácil que le dé vuelta desde acá a que le dé vuelta desde aquí.
Puedo usar también la llave y es más fácil que lo haga por acá que si lo hago desde este punto. Es más fácil si les jalo de acá. La fuerza, acuérdense que tiene que ser perpendicular. Perpendicular. Vamos a ver el ejemplo que viene en el cuadernillo. Estos ejemplos que vienen aquí los pueden poner en su trabajo, pero analícenlos, estúdienlos y comprendan lo que les quiere decir. El ejemplo dice: calcule el momento de una fuerza de 200 libras alrededor del punto P en la figura siguiente. Aquí está el punto P. Tenemos un brazo de palanca. El largo de la palanca es 4 pies. Y la fuerza dice que se está aplicando con un ángulo de 60 grados con respecto a la palanca y son 200 libras. Vamos a ver qué es lo que se hace. Tenemos la fórmula. El momento va a ser igual a la fuerza multiplicada por el brazo de palanca. Pero vean aquí, la fuerza que se está aplicando se multiplica por el seno del ángulo. ¿Por qué razón? Recuerden la descomposición vectorial o la descomposición trigonométrica de un vector. Acuérdense que un vector nos servía para representar la fuerza. Aquí está un vector. Y recuerden que ese vector se podía, o esa fuerza se puede descomponer en sus dos componentes, en X y en Y. Entonces, aquí la componente en Y de la fuerza no nos sirve porque está estirando para acá. La única fuerza que se va a utilizar para producir el momento de torsión o el torque es la componente en Y de la fuerza que estamos aplicando con este ángulo. Entonces esta va a ser la única fuerza que nos va a servir. Entonces recuerden, ¿cuál función trigonométrica nos relaciona? El ángulo, la hipotenusa, vean cómo se forma el triángulo rectángulo, la hipotenusa que viene siendo la fuerza y el cateto opuesto a ese ángulo, es decir, el cateto que está enfrente de ese ángulo que es nuestra componente en Y de esa fuerza, que es la que nos va a servir. Entonces, ¿cuál es? Pues es la función seno. ¿Seno a qué es igual? A cateto opuesto entre hipotenusa. Como ya lo vimos anteriormente en el tema de vectores. Entonces usamos el seno del ángulo y lo multiplicamos por la longitud del brazo de palanca, que son los 4 pies. Sacando el seno de 60 grados nos da 0.866 multiplicado por las 200 libras y los 4 pies nos da que el momento de torsión es 692.8 libras por pies. ¿Por qué libras por pies? ¿Por qué en el sistema inglés? Porque esas son las unidades que nos dan, libras y pies. No quiere decir que esto no lo podamos convertir a unidades del sistema internacional, es decir, newton por metros. Entonces aquí, en nuestro ejemplo, el sentido de giro va a ser en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, consideramos este momento como positivo. Analizar este ejemplo o estudiar este ejemplo quiere decir que ustedes cambien aquí el valor del ángulo y el valor de la longitud del brazo de palanca y hagan una tabla con los diferentes resultados y saquen sus conclusiones. ¿Qué será mejor? ¿Tener un brazo de palanca menor a esto o un brazo de palanca mayor a esto? Aquí la fórmula nos dice que si el valor del brazo de palanca es mayor, obviamente nuestro momento de torsión va a ser mayor. Si este se incrementa, el momento va a incrementarse aplicando la misma fuerza. Eso es estudiar los ejemplos y analizarlos. No nada más escribirlos y ya. Si se tienen varias fuerzas,
sin un punto en común, pero todas tienden a producir un giro en el mismo o diferente sentido, se calcula un momento de torsión resultante, es decir, se consideran los signos de los momentos de torsión. Siente 5 centímetros en la columna, porque el terreno estaba delgado. Sí, hicimos 2 bodegas. Y esta trave la colamos y pues repartimos la columna. Dijo, con que siente 5, de un lado sentaba 5 y de otro 10. Y la trave nos dio el armado, yo lo tengo en la casa. Y mi canal también andaba, esa madre. El cálculo de hecho, no es bronca de uno. Y sí, colamos una trave y luego colamos la otra en 2 partes. Y quedó, dijo, no, la trave, sentando 5 centímetros en mi columna, ya no cae ni nada. Bueno, pues es el que sabe. Sí, dicho y hecho. Todo está. ¿Cuánto tiene esa bodega, muñeco? La de la mayoría de la Unión. ¿No te tocó a ti, verdad? ¿Quién dulce ahí? Sí. Tiene como unos, como en el 2012 o 2011, yo creo, 2010. Ya tiene como 10 años y ni frío ni calor. Vamos a agarrar una madre ahí. Vamos a agarrar 5 centímetros la trave. Colamos la primera y luego la segunda. No pasa nada. Aplica palanca, momento de una fuerza. Facilísimo. Pura física. Aquí tenemos una cruceta para quitar los birlos o tornillos del rin de la llanta de la camioneta. Aquí tengo que aplicar una fuerza en forma perpendicular al brazo de palanca para que se afloje. Aquí, así hacia abajo. Aquí vamos a tener el momento de una fuerza. Esto es una palanca. Este es el punto de apoyo y aquí voy a aplicar la fuerza. Esto es el brazo de palanca y la fuerza tiene que ser aplicada en forma perpendicular, es decir, que forme un ángulo de 90 grados con respecto al brazo de palanca para que se pueda aprovechar toda la fuerza aplicada. Obviamente esto va a tender a girar, entonces hay que ir corrigiendo la posición para que se vaya aprovechando la mayor fuerza posible. Cuando están muy apretados los birlos, lo que se hace es meterle un tubo aquí para incrementar el brazo de palanca y por ende multiplicar la fuerza que se le va a aplicar para poderlo aflojar. En este caso no voy a aflojar nada, puesto que no le quiero mover porque están apretados, pero ese es el principio. La fuerza aplicada aquí multiplicada por la longitud del brazo de palanca, eso nos daría un momento de torsión provocando un giro en la cruceta y obviamente en el birlo o tornillo del rin de la camioneta. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice, ¿cuál es el momento de torsión alrededor del centro de una polea si su diámetro exterior es de 8 pies y el diámetro interior es de 4 pies? Las fuerzas aplicadas se muestran en la figura. Vamos a ver la figura. Ahí está la figura. Aquí tenemos una polea y su diámetro exterior es 8 pies y el interior es 4 pies. Y tenemos dos pesos, una de 15 libras y otro de 10 libras, atadas al exterior y al interior de la polea. Entonces para este cuerpo el brazo de palanca es el radio, por lo tanto es la mitad del diámetro, 4 pies. Igualmente para el otro peso, el brazo de palanca es el radio, que es la mitad del diámetro, de 4 pies a 2 pies. Este peso o este cuerpo va a tender a producir un momento positivo y este otro cuerpo va a tender a producir un giro en sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto va a producir un momento negativo. Entonces, haciendo los cálculos
el momento resultante, es decir, el momento total, va a ser igual. ¿Qué nos dice la fórmula de los momentos? Que va a ser igual al momento 1, es decir, la fuerza 1 por el brazo de palanca 1 más el momento 2, que es la fuerza 2 por el brazo de palanca 2. Y así sucesivamente si tenemos varios momentos. Entonces aquí nada más tenemos 2. Entonces sustituimos los valores. El momento 1 va a ser igual, que es el que va hacia la izquierda. Tenemos 15 libras por un brazo de palanca de 2 pies. Y le vamos a sumar el momento hacia el otro lado. Pero como es un momento negativo, porque va en sentido de las manecillas del reloj, le ponemos su signo negativo. 10 libras multiplicado por su brazo de palanca, que son los 4 pies. Entonces 15 por 2, 30 libras pies. Y 10 por 4, 40 libras pies. Más por menos, menos. Ahora sí, lo que hacemos aquí realmente es una resta. El momento resultante va a ser igual a 30 libras pies menos 40 libras pies. Y esto nos da un resultado de menos 10 libras pies. Quiere decir en la figura que esta polea va a girar así, hacia la derecha, en sentido de las manecillas del reloj, produciendo un momento negativo.